Warning. The following podcast contains opinions, jokes, and random thoughts that should absolutely not be taken seriously. We're not experts, professionals, or even mildly qualified to give advice. If you're looking for facts, maybe try Google. This is strictly for laughs, hot takes, and good vibes only. Proceed with caution and a sense of humor. And remember, bombato. No, te estoy esperando a ti. I'll do it. Wow. No, porque yo espero a Manny que diga ¡Titua! Vamos a hacer un episodio serio. Qué serio. You about to say some bullshit. Off the rip. This is some bullshit. You want to be the first one? All right. You ready? Dale. Exclusivo. Nos fuimos. All right, people. Welcome back to Bombato. Coño. ¿Verdad? Aquí tenemos una persona muy especial. Introdúcete. Mucho gusto, Tony Almonte, alias Bombato. Oh. All right. So, if you guys don't know, this is our uncle. Mr. Bombato himself. Pretty much. He inspired the show. He's one funny person, and we're gonna get to know him a little bit better today. So That's right. and also, this is gonna be our first ever full-blown Spanish episode. En Even though español. we didn't start in Para que no Spanish. digan nada. No. En español. Bueno, Tony, ¿cuántos años tú tienes, Tony? ¿Cuántos años tú tienes? 69. 69. Oh, Diablo. Pero no parece 69. un número bueno ese. ¿Eh? No, pero parece más joven, como 50 y pico. La vida. Acércate más. Oh, Ahí. Ahí estamos. Bombasto. Bombato. No, pero Tony, explícale a la gente de a dónde tú vienes, de Santo Domingo, de allá. Bueno, yo soy montecristeño hasta la taza. Me crié en Montecristi, pero mi origen viene de la capital. Yo nací en San Isidro el 30 de julio de 1956, en pleno San Isidro. Y después me fui para Villa Duarte, Maquiteria, Villa Duarte. Yo soy maquiteriano ahora mismo. Ok. Maquiteriano hasta la taza. Y la familia, ¿cómo se criaron? Porque tú tienes un par de hermanos y hermanas por ahí. Sí, mis hermanas viven en su mayoría todavía viven en Villa Duarte, por parte de padre. Viven en Maquiteria. Y otra vive en la Francia. Y ahí viven. En esa área siempre, por el área del Faro ahí. Ok. Vamos a cambiar el tema un chin. Explícanos de dónde usted sacó la frase Bombato Buena pregunta. que ha inspirado el programa. No, tú sabes que siempre uno en los sitios bebiendo y todo. Y cuando salió el merengue de Toño Rosario, que bomba, esa idea una coño, yo estaba bebiendo en un sitio, no importa, bomba todo. Y de ahí siguió, dije un día, bomba todo, hombre. No vamos para otro sitio a seguir la rumba. Digo yo, sí, hombre, bomba todo. Y seguimos por ahí. Pero eso hace tiempo ya, ¿no? Uf, y eso hace, ¿cuánto tiempo? Hace como 30 años ya. El día. Casi nada. Casi nada. La edad mía casi. Sí. Llevo mucho tiempo con esa frase entonces. Sí, yo tengo. No te digo que eso fue antes de yo venir aquí de Santo Domingo. Eso. Bombato. ¿Y a qué edad? Bueno, no. Ni voy a preguntar eso. En Santo Domingo, ¿qué tiempo tú duraste viviendo allá antes de venir para acá? ¿En Santo Domingo? Sí. Bueno, de 35 a 40 años. 40 años, pero tenía yo. Villa Duarte ahí. 40 años. ¿Tú viniste a pagar los 40 años? No, yo tenía 44 cuando yo vine. Y santísimo. Y Yo tenía 25 años. ¿Y qué es lo que tú crees que es la diferencia entre allá y aquí cuando tú viniste? Ajá, tú, un hombre de 40 y pico de años, primera vez en los Estados Unidos, Nueva York, todo esto con lo otro. ¿Qué pasó por tu mente? Yo cuando vine tuve muy diferente allá. Allá tuve la libertad de allá y todo. Y bueno, pero yo me adapté aquí todo. Porque yo, como trabajaba allá, yo trabajaba en hotel y restaurante y vivía siempre una vida tranquila.
Eso, en mi bar, bebiendo y esto, y andando en motor y cosas. Pero nada, la diferencia, seguí, me adapté de una vez a ese tema. ¿Y tú siempre has trabajado en los hoteles o antes Sí. ya o has tenido diferentes trabajos? No, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeño, trabajaba primero en un taller de mecánica y después trabajaba de construcción. Pero después de 1977, yo hice un curso de hotelería y turismo. Y siempre de 1977, yo comencé a trabajar ayudante de camarero. Después camarero en el Hotel Dominican Fiesta, que se llamaba Lowe's Corporation cuando es. Y después de ahí, no, he trabajado en hoteles siempre, todo. ¿Y ese hotel? Camarero y restaurante. ¿Y ese hotel todavía está ahí o no? Todavía está ahí ese hotel. Se llama el Vamos, Dominican vamos a tener que dar una visita. Hay que A ver si visitar. te reconocen. Muy poca gente, pero yo yo estaba allá. Hace 2 años yo estaba ahí y todavía había alguien que yo conocía. Wow. Sí, el hotel. ¿Y cómo fue esa experiencia trabajando en hoteles allá en la República? La experiencia mejor de todo el mundo es trabajar en hoteles. Ahí tú te encuentras con toda clase de personas, con toda clase de diferencia de gente, con toda clase de cultura, toda clase de... Porque hay más turistas que aprende. dominicanos. Turista interno y internacional. Tú aprendes de todo porque tú siempre estás entre la gente, entre los políticos, entre los restaurantes. Y todo lo que ellos dicen, ya, tú lo captas. Tú estás sirviendo un trago, pero ellos hablando ahí, tú estás... Escuchando. Y tienes mucha experiencia de todo lo que pasa. Porque cuando tú trabajas en un restaurante de lujo, ahí están todos los políticos, todas las personas, todos los artistas. Claro, y me imagino Yo que en ese conocí- tiempo no había muchos hoteles así. No había pocos. Yo conocí ahí todos los cantantes y los actores que había en esa época. Wow. Comenzando de José Luis, El Puma, Cantinflas. A Cantinflas. Seguro, una vez fue allá en el 77, por ahí, 78. Antes de 78. ¿Esto fue en Montecristi? No, en en el la Hotel capital. Dominican Capital. Fiesta, en la capital. Oh, ok. En el Hotel Dominican Fiesta, cuando yo estaba en Montecristi. Ya. Estaba muchacho, tenía 16 años para abajo. Ok. De ahí fue que yo vine para la capital. A los 16, por ahí. Sí, iba a cumplir, todavía no había cumplido. ¿Y qué hizo? ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Vamos a decir, ¿qué te hizo decidirte de mudarte de Montecristi para...? No, pues yo tenía, tú sabes cómo es, en la capital, todo el mundo tiene, cuando está en el campo, tiene, o sea, el deseo de irse a vivir a la capital. Y yo tenía un hermano y mi papá que vivían en la capital. Y me dijo, ven para acá. Y cosas, sí. Se pasó mucho trabajo y muchas cosas, pero gracias a Dios. Pero de Montecristi a la capital es un largo viaje. Adiós. En aquel entonces, sí. Casi From up north. 350 y algo de kilómetros. Y en ese tiempo que las carreteras no eran buenas, me imagino yo que duraba tu mediodía. Se viajaba en carro todavía con veces. Mediodía duraba tú por lo Sí, menos. un pasaje de la capital de 5 pesos era que costaba. Santísimo. 5 pesos, pero para tú... Yo porque había vendido el par de marranitos y tenía 20 y pico pesos en los bolsillos y pagué mi pasaje con mi mamá y todo lo que me trajo. Entonces tú, No era para tú conseguir 5 pesos. eso te iba a preguntar, ¿tú qué hacías en Montecristi para No, ganar dinero? andar con mi abuelo criando vacas y yo tenía mi crianza, yo tenía 2 o 3 puercos y los vendía y conseguía, pero lo más que costaba un puerco eran 10 pesos antes. Santísimo. Sí, compraba unos zapatos en 2.5, en 2.5 unos zapatos. $2.50. Sí, Eso. una camisa a peso y medio. Un pantalón, lo más que podía costarse 3 pesos. Eso. Así, pero que Tiempo diferente, ¿eh? eran diferentes. Ya no. Ya, ¿quién ahora hay que agregarle 3 ceros? Ni un chicle a se puede todos esos comprar. números? con 3 pesos. Ni un chicle se compró uno con eso. Sí, y cuando yo estaba en la construcción, yo vivía en Maquiteria. Y iba a la autopista de las Américas, cogí una guagua de la autobús de la experiencia, se llamaba. Y me dejaban el 8.5 de la carretera Sánchez, 10 centavos costaba. 10 centavos. 10. Me dejaba ahí, sí, yo trabajaba. Ya. Y ahí comenzaba a trabajar construcción, a ganar 3 pesos en el día. Era. Eso. ¿Y cuántas horas tú trabajabas por día? No, uno entraba a las 8 y pico y salía a las 5. Igual. A las 5. Damn. Igual no, espérate.
La construcción. Construcción, sí. No era fácil. Creo o sea, que- Ese solazo. Cuando yo cobraba 30 y pico de pesos en ese, o sea, a la quincena, 30 y pico de pesos, ¿tú sabes lo que es? Era mucho. Era mucho dinero. Ahí no te digo que eran, yo con 20 centavos iba y el desayuno eran 25 centavos. Oye, cuando se daba centavo, ahora Y la- eso está ahí de lujo. Y el almuerzo era a 50 centavos. Eso. Pero tenía un ¿Y qué traía el almuerzo? ¿Eh? El almuerzo que No, tenía. había una mujer que cocinaba en la construcción y te daba un plato de arroz, habichuelas y espagueti así. Pero con gusto iba usted a trabajar. Sí. Tony, tu primer trabajo aquí cuando tú llegaste, ¿qué fue? A los 40 y pico de años. El primer trabajo mío fue en Vanguard Container, en O los en tanques. en los En los tanques. En los tanques, sí, haciendo tanques, drones, esos tanques plásticos de esos azules. Los Tanques, tanques. sí. y- Lo que se mandaba Lo que se para allá. mandaba- Los se mandaba- famosos. Los que se mandan llenos para allá. Lleno de Yo cosas. era operador de máquina ahí. Y llegué a ser operador de máquina ahí. Wow. ¿Y cuántos años tú duraste ahí? Ahí yo duré 4 años. Ellos no cerraron. Ellos cerraron, Se ¿verdad? fue y vino otra compañía, entonces sacó a gente. Pero ya ahí conseguí otro trabajo bueno. Yo duré 15 años en Kifi comisario. ¿Y Después, qué tú hacías ahí? no, ahí no me era solamente con la caja vacía, porque ahí le mandaban comida a los presos y tiraban miles de cajas vacías y habíamos 3 para eso nomás. Para Wow. organizar la caja vacía, ¿no? Porque había que quitarla rápido, porque eran miles y miles de cajas en el suelo. Y quitarla. Y todo el tiempo eso nomás. Organizarla y tirarla en un camión. Organizarla por paquete y tirarla en Ok. Ahí duraste 15 años en 15 ese trabajo. años casi. Ya, como pasa el tiempo. Sí, Jesús. ahí. Y la pregunta mía, porque yo siempre. Bueno, yo te vine a conocer cuando estaba chiquito. Y más o menos te conocí cuando tú y tía Cristina se casaron. Sí, no, sí, porque que cuando tú viniste para acá, yo fui detrás del aeropuerto con Cristina y todo eso. Pero después ya a lo mucho fue que tú volviste para allá, entonces Como a los 6 por ahí. 6 años, 7 años. ¿Y a dónde fue que ustedes se conocieron? Eso mismo yo iba a preguntar. No, nos conocimos en plena capital. Lo que pasa es que el hermano mío que se mató era novio de mi lady. Mm. Entonces yo fui allá a la casa y ahí hablábamos con Cristina y ven. De ahí nos comenzamos a conocer y cosas. Eso en la misma capital. ¿Y tienen cuántos son? ¿Casi 20 y pico? No, nosotros nos casamos en De 90, diciembre del 1994. Damn. 94. 94. En diciembre. ¿Y qué fue? No te dijeron No, a ti. porque yo estaba pensando en otro tiempo. Que, No, diciembre de 1994. Damn. pues yo viajé otra vez. ese Sí, mismo tú año. viajaste otra vez, tú estabas ahí. No, porque yo me recuerdo, yo era The Ring Bearer. Oh. Yeah. Ah. Sí, pues tú Trabajo importante. fuiste un par de veces después, sí. ¿Pero en cuál año que ustedes se conocieron? ¿Eh? ¿Se casaron Se casaron en el 94. Pero se conocieron... No, nosotros ya conocimos 80 y algo, pues. 84, 85. 80 Ah, pues ustedes duraron 10 años de noviazgo. o más, o casi eso dice. Eso. 80 y pico, ¿Y sí. cuál de los dos fue que pidió el matrimonio? No, ya comenzamos a hablar y formalizamos. Digo, bueno, ya está bueno. Vamos. Ella me dijo, digo, vamos, ya, sí, bueno. Después que ella vino para acá y cosas, digo, no, cuando yo vuelva para allá nos vamos a casar. Digo, bueno, vamos a prepararnos entonces. Ok. Y nada, Y se dio Le buena di. la fiesta. y todavía estamos ahí batallando. Eso es bueno. Para la gente que están viendo, que piensa que el matrimonio no es algo sagrado, mírenlo a él. Casi 30 años de Hace matrimonio. 30 años, y gracias a Dios estamos tranquilos. Casi todavía. no. Tienen 30 y pico. Yeah. Sí, pues, calcula, en Sí. diciembre De 94. 94 Casi sí de tienen. 1994. Casi 32. Damn. Sí. Ese tiempo. Yeah. Y para la gente que pregunta cómo un matrimonio se queda así tan duro por tantos años, ¿qué consejo te lo puede dar a la gente? A los jóvenes, a los jóvenes. No, uno lo que pasa, no se puede acelerar en el matrimonio cuando hay alguna diferencia entre uno lo coge suave y
Si no es grave, pues lo coge suave, se queda tranquilo y eso pasa. Y siempre en los matrimonios hay sub y baja. Pero si no es nada grave, gracias a Dios no ha pasado nada grave que haya tenido que romperse esa relación. Gracias a Dios está ahí intacta. Ha habido cositas, pero tú sabes cómo es. Ya no, ya. Eso es tranquilo ya. Pero cuando uno estaba joven, tú sabes que tiene más pretendientes y cosas. Y uno no se debía de su camino. Después que uno tiene su objetivo, su camino, no se debía, se queda ahí, fijo. tranquilo. Sí, uno lo siente porque, coño, le podría hacer un récord a uno. Tío, pero nada, uno deja esa vuelta que siga rodando. Tío, una pregunta. Tú que tienes tantos años trabajando en hoteles allá y los trabajos de aquí, ¿cuál es tu cuento favorito de tu vida que a ti te gusta hacer o cuentos que te hayan hecho? No, cualquier cuento y cosas. Cualquier cuento. ¿Tiene cuentos buenos? Ustedes Cuando usted trabajó en el hotel, ¿cuál fue la persona más famosa que usted conoció? Yo no. O que vio. La persona más famosa que yo vi cuando yo estaba muchacho fue a Cantinflas en una habitación y yo fui a llevarle desayuno. ¿Y qué era el desayuno? Desayuno de Cantinflas. Yo no coincidía en desayuno continental. El desayuno continental tiene 2 huevos fritos con bacon, o sea, 2 guineos maduros, pero como si fuera igual que como se hacen los plátanos maduros fritos, así, pero maduros, se le ponen y 2 pedazos de piña, y un café con leche y un jugo de naranja. Eso bien picado. De naranja, no entero, pero frito, o sea, pero maduro. O sea, pasaba por la plancha. Ok. El café con leche y un jugo de naranja. Así. Ojalá que te dé una propina. Ese es continental. No, en esa época cuando Cantinflas te daba 5 pesos de propina. Y eso fue cuando estaba en la carrera de Maeta, ¿verdad? En el punto de carrera de Cantinflas ya estaba Maeta ahí, ¿verdad? En ese tiempo. Ya era bien famoso. Sí. Pero Cantinflas ya tenía muchísimas películas. Ya tenía cientos de películas Cantinflas, ya. No, porque en esos tiempos... Era famoso ya, sí. Eso fue en los 70, en los 80. Eso fue en los 70. Eso se fue a descansar, fue. Porque en esos tiempos esos actores hacían películas cada mes. Sí. Sí. Y después de ahí seguí viendo muchísimos artistas viendo y pasando, porque yo trabajaba en room service directamente. El camarero de room service. En los restaurantes. Sí, primero trabajaba de ayudante en un restaurante y después camarero, pero después me pasaron a room service en el hotel. Nada más hacía servicio de habitación. Ok. En ese departamento, room service, para llevar la comida. Entraba a las 7 de la mañana, salía a 3:30 de la tarde. No, tú trabajaste ahí un buen tiempo, porque yo me recuerdo que... Muchísimos años. Porque ese fue el último trabajo tuyo allá, ¿verdad? No, fue en otro sitio. El último trabajo mío fue en el restaurante Bucanero. Yo duré 12 años. El diantre, tú duraste 15 en el Dominican... Creo que sea algo así. Entonces la gente de antes, me imagino también ahora, iba mucho a la capital de vacaciones. Que iban mucho la gente de vacaciones a la capital allá. Sí, porque eso no era para todo el mundo. Tú eres, ¿sabes? Para los políticos y los turistas y todo. Y todo el que tenía algo de dinero hacía celebraciones y esto y lo otro. Una pregunta. En ese tiempo, Punta Cana y esos lugares no eran tan populares. Existía Punta Cana, pero no era tan pero famoso. no para turismo. Fue después de Punta Cana y cosas como eso fue... existía en los 80, pero comenzó a coger auge de los 90 en adelante. Bávaro y Punta Cana de los... Oye, porque yo me imagino ahora. Puerto Plata era más famoso que... No, sí. Puerto Plata siempre ha sido un sitio de turismo. No, pero Puerto Plata ahora como que le han bajado. Incluso yo tuve oferta de trabajo en Puerto Plata y nunca fui. Pero por eso, hay que me emociona un viaje de ir a la capital ahora y digo, yo no voy para allá. Mejor me voy yo a Punta Cana o a Puerto Plata, como dicen ustedes. Pero me imagino de antes era un lugar que la gente iba mucho. En Puerto Plata había un hotel que estaba en Long Beach y no recuerdo el nombre.
pero había un club que era Club Cabaña y de todas las cosas. Se llamaba en los 90 y luego en los 80 hasta los 90 y pico se llamaba Yatarville Village. Yatarville era lo máximo en todo el norte por ahí. ¿Nunca entraste al club? Yatarville, no, nunca entré. No. No, porque yo tuve oferta y no. Pero para irme a la capital de Puerto Plata a trabajar. Y yo me imagino también que la gente de antes era más amable, hablaba con uno. Sí, aparecía su gente que eran gente seco, que no compartía mucho, nada más pedía lo que te pedía, pero había gente que no. Había gente que incluso hasta te abrazaban. Pero, mi niña, pero muchacho. Eso no bebe. ¿Qué es? Jesús. Él tiene ese Tony, muchacho. Dale. Había gente clientes que te trataban bien como la gente y te abrazaban y todo, pero había clientes que nada más lo de ellos pedía el servicio, te pagaban, te daban tu propina o no te daban propina, lo así, ya. Los otros que no se quedaban hablando contigo, te preguntaban que de dónde tú eras, que del país, cuántos años tenías, te preguntaban cosas del país. ¿Tú no llegaste a ver ningún pleito o vaina así, tú sabes? Gente Sí, que se van para allá. Tu experiencia a más gozar loca o rara que tú. con una novia y la mujer se quedó y después la mujer se la aparece. Muchísimo pleito llegué yo a ver. O sea, y también pleito entre marido y mujer ahí mismo. O sea, yo llegué. ¿Cómo? Vi un hombre llamado Tony Suárez que iba con su mujer y siempre salía, dejaba a la mujer ahí, pero una mujer lindísima. La dejaba ahí, se iba La mujería. A jaranear, dar su ronda. para los carrandales, ¿cómo dice? Ajá, los carrandales. Y una noche, Ellos no saben de eso. me pidió una cosa y esto y la mujer se manda de pleito ahí. Y el tipo le dio una trompa se llama Tony Suárez, me recuerdo que llamaba, un cubano, pero de eso más de Miami, con muchísimo dinero. Y le dio una trompa y que el vidrio se abrió y le abrió un brazo así. Ay, santísimo. Le abrió un brazo y coño, y dice, no llame, coño, es borracho. No llame al médico para que me desangre y cosas. Y digo, no. Ay, ey, espera. Digo, no, vamos a llamar. Y sí, llamé a room service abajo de una vez. La seguridad subió, porque el hotel tiene siempre seguridad. Sí. Seguridad subió y llamó si lo llevan. ¿Y tú nunca te tiraste una foto con alguien famoso o no? O sea, sí, muchísimo. Muchísimos artistas, con Rocío Duca. ¿Una foto? Berta María, con el Puma. Sí, muchísimo. El Puma. Muchísimas. El Puma. Cantante. Cantante. Sí, de cantante. México. Yo le llevaba la comida a él a una habitación a las 6. ¿Todavía tú tienes esa foto o no? Oh. No, oye, ¿Quién cuando sabe dónde están esas fotos? ¿Quién sabe? Porque cuando eso no había ni celular. Eso era así. Y a veces nada más eran ellos que te la tiraban. Tú no la veías nunca. Te la tiraban y se la llevaban. Tú ni sabes si es en la llanta y nada. Exacto. O iba mucha gente con cámaras. Camarero, ven acá, tírame una foto. Y uno mismo se la tiraba. Pero uno la tiraba a ellos, pero no. Sí, me imagino Era que en difícil ese cuando entonces no eran esas cámaras Sí. Disponible. como que desechables, como que de esa cámara. O de cualquiera. O sea, habían de esa Canon. De esa Canon buena. Oh, pero tú la- Que tiene que ir a la revelarla y tienda. todo pa. eso. Ajá, y toda esa foto. Eso era el rollo. Había que Sí, el rollo de la rollo. foto. el rollo. Y ahora yo nada más saco el teléfono y le hago cha. Y ya, imagínese. Sí, sí. Cómo cambian los tiempos, ¿eh? Pero el que trabaja en hotel y restaurante, la mejor experiencia que hay. Hay de toda clase de experiencia. Usted topa con toda clase. Ahí van toda clase de gente ahí. Sí. ¿Y qué es la diferencia de los hoteles trabajando aquí y de la de allá? No, en los hoteles, si son hoteles clasificados, o sea, en estrella y cosas, son hoteles buenos, como dicen. No hay casi ninguna diferencia, porque ya, tú ves. Ahora, si son los burdeles tienen otra clase de servicio y otro vez. Pero los hoteles de categoría tienen casi, aquí y allá, tienen la misma esencia. Todos los hoteles son así. Porque todos están clasificados por estrellas. Si un hotel de 5 estrellas aquí es un hotel de 5 estrellas allá en Santo Domingo. ¿Y nunca trabajaste por una dique de una estrella, medio estrella, nada así? Una mala. Un hotel malo. Un que tú- hotel de una Sí, estrella. bueno, una vez que yo Pero tú la guata de trago. me- ¿Qué? no, Guárdalo. ¿Qué le echó la pinta de la- Me tú le echaste- tú le- Es refresco con ron. Lo aguanto en el trago, lo aguanto. Tenés sed.
Pues sí, una vez en los años 90, yo no sé por qué me suspendieron del sitio donde yo trabajaba. Y me fui a trabajar en el hotel más bajo que trabajaba en el Sol de Verano, que era un primo mío que era el jefe ahí, en el Sol de Verano, en la banda. Ahí trabajaba en los reservados, era camarero ahí. Pero había dinero y cosas, se movía dinero y todo. Y ahí es lo más bajo tuve. Pero, o sea, como quiera, era un hotel, pero que no es igual. Tuve. Que ahí no iban los pobres como quieran. Era los pobres, porque, o sea, tú no veías... El menudeo, el menudeo. Ahí, porque que va. Lo que podía dejarte, 20 pesos, 15 pesos, 10 pesos, lo más que te podía dar. Ey. Y en esos tiempos, cuando tú eras joven, vamos a decir, era un viernes, ¿qué era lo que tú hacías? ¡Pa' los carrandales! De rumba y... Tú sabes que yo vivía solo en la capital, siempre yo vivía en una habitacioncita que me dio mi papá, que era, no sé si así de este tamaño, era Entonces, de tamaño como de, cabía una cama sándwich y la ropa mía. A los 16 años se fue usted solo a la capital. Sí, pero, o sea, yo me fui a esa época, pero ya yo estaba más grande cuando eso. Entonces, cuando ya yo trabajaba en hoteles cuando eso, después ya de los 20 y pico. El que trabaja en hoteles, trabaja, tú sabes que los fines de semana eso. Lo Siempre trabaja. trabaja. Claro, claro. Porque la mayoría de veces trabajaba de día. Ok. Y en la noche, tú sabes cómo es, como yo tenía un motor, compré un motorcito. No, yo no sé cómo En es. la noche. Cuéntame. En la noche yo me iba. ¿Usted lo calibraba los motores? ¿Cuándo? ¿Le ponían una goma? Yo tenía un saltamonte. Ah. Sí. De eso. Bro, yo me recuerdo. Sí, un saltamonte. Sí. El Sí, último fue un amarillo, yo lo dejé cuando venía para acá, ¿no? Y domingo lo vendió. Vaina más grande Sí, que entonces eso. yo- no vi. Se metía para montear. Aparte, para todo. a montear, sí, para que no había otra. No En había ese otra. tiempo. Usted no se metía para la discoteca No, ni nada. porque sí, para todo, para donde quiera. Plaza Caribe, La Escala, la Hong Kong, la Cremida, todo eso, bares. Pero que en el 80 y 90 todavía tú podías estar hasta cualquier hora de la noche en los sitios o algo así. Todavía se sentía lo de había- Trujillo. No había esa delincuencia, ¿sabes? No como ahora que... Yo me paraba en un sitio ahí hasta con 50 y 60 pesos. En el bolsillo ahí. Lo contaba a las 4 de la mañana en plena calle. Wow. Tú no veías a nadie que te atracara, que te robara. Eso vino de los 90 para acá. Ok. Y tú con ese saltamonte, no era todo el mundo que tenía un saltamonte en esos tiempos. Siempre tenía la gente motores, pero de esos Honda 50. Sí, de los 50. Pero como yo ya estaba ganando algo más y compré ese. Dice que tenía en esa clase de motores andaban 3 gente antes. Dice, la policía, o sea, los ladrones y los tigres. Y los tigres. Pues tú eres un tigre. pues, era un tigre. Tú eres un tigre, porque tú ni fuiste policía ni fuiste ladrón. Era un tigre. O sea, policía, ladrón o tigre. Después no, porque nadie, cuando tú andas en moto de eso, nadie te quería caer atrás porque, ¿sabes? No, es que Y ladrón un ni nada, 50, porque un 50, sabes dime que tú, si tú comparado con un si tú lo saltamonte. clavabas, ni la policía, o sea, si la policía andaba en motor, a veces andaba en motores, ni la policía te caía atrás porque tú sabes que esos motores corren. Sí, Y esos motores, conten de ese alto, lo vuelan como si nada. claro, claro. Si no es una velocidad que viene, si tú le topas y No, y como que era una velocidad, tú lo que tienes que saltarlo y ya. saltarlo, sí. ¿Y tú, joven, tú tenías muchos amigos o amigas? Había de esto. Oye. Cuando uno estaba, cuando yo estaba joven, que todavía no producía mucho dinero, que estaba en la construcción, ¿sabes? Que estaba ayudante en taller de mecánica, ahí no había gran... Pero después que comencé a trabajar en hoteles, que se comenzó a mover y andaba bonito, y andaba, ahí había Oh, Mucha esa barra, ¿eh? ahí había de todo. En todo. Montaba una Había atrás y mucha- por ahí mismo. Había en cada esquina una barra. Y habían barras de mala muerte. Y habían barras buenas. Había un sitio. Tú ves. Y, o sea, yo me metía en lo bueno porque, o sea, la de mala muerte era porque el precio era en barrios malos. ¿Y tú ibas solo? El precio de la vida. Si una botella en esa de mala muerte costaba, vamos a poner a 2 pesos, lo más que costaba, 2 pesos. En los sitios buenos te costaba 2.50, 50 centavos más o
O un peso más. o un peso más y así. ¿Y tú ibas solo ¿Eh? o no? Uno solo, pero siempre se encontraba. ¡Ey! Amigos. ¿Cómo así? Que se iban a agregar. ¡Amigo! Cuando uno se sentaba a beberse un pote, ¿sabes? Siempre se sentaban borrachones agregándose y agregándose y siempre. ¿Y al cuál, final, ¿Y cuál es el pote favorito tuyo ahora? No, yo iba a No, decir, en ese bueno, en tiempo. esos tiempos. ¿Qué se bebía en esos tiempos? En Brugal, esos Casablanca, tiempos era. Tú sabes que en esos tiempos lo que se bebía era. Macabre. No, Barceló. Macalbe, si tú querías beber bueno, que era de que la bebida buena. Pero el Barceló. Bermúdez Dorado era lo último. Pero que en esa época salían muchas bebidas casi todos los años diferentes. Después Bermúdez, y uno cogía la que salía nueva. Llegó una en los 80, se llamaba un Bermúdez así chiquito, ese Premium Light se llamaba. Y todo el mundo duró años bebiendo eso. Y después se cansan y vino otro, el Barceló, el Nelson Ned, chiquito ese. Y así, eso es lo que... Entonces, cuando usted estaba sentado allá en su corito, bebiendo allá su botella, O con los lambones. ¿cuál era el disco más pegado de ese tiempo? ¿Qué se escuchaba en los bares? aquel? Los discos más pegados era así, porque la bachata todavía no estaba en su gran auge todavía. Era merengue. En los sitios, depende de donde tú estuvieras. Porque si era un bar en un sitio más o menos medio decente o algo así, era Camilo Sesto, José Luis Perales, Rocío Dúrcal Baladas. y cosas así. En la romántica. Sí, romántica. Y ponía alguna bachata de José Manuel Calderón, que era alguna bachata, pero la bachata de ella de Rafo, de Bernardo Ortiz, Fabio Sanabria y cosas. Ni Tatico, Y Solterito del Sur, ni Tony, Tatico se oía todavía. Tony Cabeza, ¿cómo es? Tony Santos y eso Sí. sí. Pero ya en esos no. tiempos de los 80 o los 70, ni Tatico se oía todavía. Sí, ya Tatico. Sí, porque Tatico fue de los 70 y pico. Sí. Sí, porque entonces tenían había barras que ponían muy poca música típica, pero esos merengues a veces se ponían también. Se ponían, porque tú sabes que esos merengues de Tatico nada más casi se oían. Para el campo. Sí, pero en la fiesta, en la fiesta y la cosa. No Galletas, todos los cosas sitios lo así. ponían, pero después ya de los 80 para adelante comenzaban a ponerlo en los sitios. Ya, pongo Tatico, güey. Ya la gente, como los cabarets se bailaban y todo eso, ponían música. ¿Y tú bailabas mucho? Se bailaba. Si no, ya después que uno está borracho, baila todo. Baila hasta Bomba todo. hasta los comerciales. Bomba. Hasta los comerciales lo bailaba. Pero no, como tú estabas diciendo, que en los tiempos de antes, allá en Santo Domingo, era diferente contra los tiempos de ahora. ¿Qué tú piensas que fue lo que cambió en el tiempo cuando tú estabas joven contra el tiempo de ahora? Lo que cambió fue, todo ha cambiado, porque tú sabes que desde que cogió, o sea, Balaguer el poder y todo, cosas que las cosas comenzaron, la gente a poner negocio y a subir las cosas, porque la gente no le tenía tanto amor al dinero, a la gente tenía amor por la gente, ¿no? Pero ahora la gente no tiene amor por nadie, es máximamente que tiene negocio. Los negociantes que han puesto eso, las cosas no están allá para estar tan caras. Los negociantes es que han puesto casi... Yo no te digo que desde que oyen que una cosa puede subir, ya la han subido antes de... O sea, antes de que suba totalmente, ya la han subido y todo el mundo está acaparándola para subir la cosa. Pues ya la gente no le tiene amor a la gente, al dinero. Yo siempre he dicho que Y eso... que una de las cosas allá que no hace el país progresar es que nadie allá piensa en el otro, nada más piensan en uno mismo. Uno mismo. Tú no ves que de que pone un funcionario en el gobierno en algún puesto y o sea, nada más es para hacerse rico, igual, buscar lo mío. Tú no ves que la mayoría quiere que lo mande para la aduana, que lo mande para esto, para lo otro, para turismo, para dar dinero y cosas, no para servirle al país, para hacerle bien al país, sino para llenarse los bolsillos como que él vive solo en el mundo, como que viven solo, ¿no? Tienen que... Las cosas lo viene del Estado, básicamente hay que distribuirlo del pueblo. Hay que repartir. Pero allá no, allá quiere uno solo cogerlo todo. Y lo hacen y los gobiernos no hacen nada. Los funcionarios políticos son intocables. Ellos
2 o 3 días preso y lo sueltan, pero no cuando lo sueltan no dicen, no, ese dinero del pueblo tiene que entregarlo o algo allá, no se entrega nada. Eso fue un tema que nosotros tuvimos un par de semanas atrás ya, de que en Santo Domingo allá no hay reglas. Comparado aquí. Por ejemplo, aquí. No, hay reglas, pero que no se siguen. No se cumplen. No le enforzan, las reglas no le enforzan. No se cumplen. Ah, Y allá se le da seguimiento a la cosa por un día nada más. Fulano se robó y dura 2 o 3 días. De que, lo ponen en prisión domiciliaria, pero no te digo. Prisión domiciliaria, 2 meses y ya, a los 2 meses se olvida eso. Y viene otro episodio y la gente no ve que el problema del YC. Eso mismo te iba a preguntar. Ahorita viene otro episodio y cosas. De que viene otro episodio se olvida ese y el gobierno se ríe con la muela de atrás. Y pasan los meses y todo sigue Se igual. olvida todo. Eso es así. Allá no hay conciencia ni hay justicia. Una pregunta. Tú llegaste a viajar mucho en el país, cosas. ¿Cuál es tu lugar favorito ahora mismo de tú ir visitar? Visitar, bueno. El lugar favorito mío de yo visitar es Puerto Plata. Pero como en mi pueblo ya ha tenido tanto auge el turismo y el desarrollo y las cosas, yo me quedo en mi pueblo. Yo me he casado con mi pueblo porque hay de todo. Hay hotel, hay playas. Las mejores playas están en el área de Montecristi. O sea que yo iba a Puerto Plata antes porque estaban los resorts y la playa. Pero sí, La playa que ustedes no conocieron de los 70 y pico, que en Puerto Plata se llamaba Long Beach. No. La mejor playa de todo el país entero, Long Beach, en Puerto Plata. Esa era la única playa que sonaba en Long Beach. ¿Y qué pasó? Yo fui a Long Beach. No, yo fui a Long Beach, iba a Long Beach, iba a Puerto Plata, pues iba a Long Beach. Yo fui. ¿Esa playa existe todavía? Seguro que sí, ahí. Usted ha regresado al campo que donde usted nació. Seguro, y voy siempre, y ahí está toda mi familia. Y ahí está la casa de mi abuela, que está parada todavía, si nadie la viva ahí, parada y todo cerca. Ahí está la casa de mi abuela todavía. ¿Tú estabas para allá en diciembre, verdad? Sí, incluso tiene hasta ajuares adentro, que dejó mi abuela ahí. Wow. Ajuares que decir los utensilios que Ajá. usaba la Sí, abuela sí, mía. sí. Y se han podrido ahí solo, pero todavía queda algo ahí. Oh, nadie vive en la casa. ¿No? Nadie vive ahora mismo. Se está cayendo ahí. Pero tú que has vivido en la capital y en el campo, ¿cuál de los dos tú prefieres? Eso, un tema de discusión aquí en Bomba Todo. No, yo digo el campo por siempre. No, yo también, pero tú sabes, hay algunos aquí que son liceístas y yo no sé. Diantre. Le gusta su capital, Capital su del teteo y diantre. todo su... No problema. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿La capital o el campo? No, tú sabes que, oye, para que tú veas que antes todo el mundo quería emigrar para la capital, porque en los campos no había nada, y la gente que dice, Y ahora todo el había, mundo y aunque había, Ahora es revés. oye, aunque había, la gente allá no se vendía nada, tú Sí, no, que no había cosechabas las movimiento. cosas y ves, yo me crié con el abuelo mío criando animales, y un día, una vez, en una ocasión yo tenía ya 12 o 13 años, había una fiestecita de unos muchachos en otro campo llamado Copey, más para allá. ¿Tú has pasado por Copey? Oh, el Copey Puerto Plata. No, el Copey antes llega a Manzanillo, Ah, por el área de Montecristi. no. Ok. Está el campo mío que se llama Judea, después está Los Conucos, después más para allá está Copey, y ahí está la entrada de Manzanillo, donde están las mejores playas. Hay 2 playas buenísimas ahí. Ok. Vamos a tener que ir para Y- Montecristi. Sí, vamos a Bomba Todo de Montecristi. Se iba a hacer una fiestecita ahí en Copey, que iba unos primos míos y todos los muchachos, y nos íbamos temprano. Iba en una camioneta que tenía un sello de por ahí, nos llevaba atrás. Y yo no pude ir porque, oye, habiendo un corral de vacas, que eso no. Así, ahí habían como casi 100 vacas paría y así, trancadas en un corral. Y yo no tenía 2 pesos para comprar una botica que vendían, unos zapaticos. Ajá. No habían 2 pesos. Pa' eso. cruzar. Y no pude ir porque no tenía. Tenía la ropa, pero no tenía Pero no zapatos. solo los zapatos. Ay, Santi. No, y después que yo me doy cuenta, digo, estando ese corral lleno de vacas, que yo era el que la manillaba y todas las cosas. Y Oye, esa lo vaina. leñaba, nunca, no tomaba en cuenta el muchacho, pa.
para tenerlo bien y todo eso, nada más para trabajar. Wow. Trabajar llevando la vaca ahí, chacho. Llevándola a beber y a comer y volver. ¿Y eso era todo tú que la llevaba? Sí, la mayoría sí, porque las vacas son mansas. La vaca tú, después que terminas de ordeñarla, si no la dejan en el mismo sitio, si la van a llevar para otro sitio, tú nada más tienes que echarla por adelante y ellas saben, si saben dónde es ella. Ya se Ellas van sola. caminando, sí, tú lo vas atrás, nada más, con fuerte, lo que sea, y tú vas atrás, y ya cuando llegan, si está la puerta abierta, entran, si no, todas se paran alrededor y tú le abres la puerta y entran. ¿Tú no tuviste ningún susto con animales en esos tiempos? Oh. Yo sé que cuando los Un animales... caballo que te iba de una patada. No, yo iba a decir cuando los animales, especialmente la vaca, están paridas y vaina, tú sabes que a veces se ponen medias rabiosas. Había una, dos vacas que tenía una tía mía, era del abuelo mío y otra de un tío mío. Iba yo por una finca, entre medio de la finca, tú ves, pero que esas se quedaron ahí porque estaban paridas. Y yo iba a llevar las otras por entre medio de la finca, pasé. Muchacho, y cuando me salió dentro de unos montes una vaca prieta que estaba y me cayó atrás. Ay, mamá. Y yo, muchacho, A correr se ha dicho. y esa vaca ahí corriendo. Y ella se atajó como entre unos palos, una cosa. Y yo, Ajá. la suerte que yo pude Saltar. encaramarme por una palizada y brinqué al otro lado. Ay, O sea, santo. pero una vaca que tenía unos chifles que... o sea, y esa vaca me dio una carrera. Y siempre así. Después iba yo con un tío mío llamado Pipín. Íbamos los dos. Y la vaca de allá, digo, coño, esa vaca. Ya, Le tenía miedo ya estaba Ya la tenés respeto. estaba parida, pero que ya cuando ya pasan 2 o 3 meses paría. No, le pasamos por el lado, pero chacho, pues esa vaca no cayó atrás a los dos. A los dos. Y yo, a los dos, al tío mío. Ahí misma. Y yo hice así y volé otra vez por la palizada. Ah, pues no se tranquilizó la Después, vaca, el ¿no? tío mío se metió por un tubo palo y la vaca se tranquilizó. Y dijo, oh, pero tú me dejaste solo. Fuiste y me dejaste solo. Digo, ay, sí, me iba a parar. Adiós. Es fácil, adiós. Jesús. Bueno, yo sé. Pero después otro día, yo llevaba, tú sabes que todas las vacas, los grupos de vacas, tienen sus toros. Claro. Sus toros, yo llevaba un grupo de vacas como a 5 kilómetros a una finca a comer. Después que lo ordeñaban en la mañana. Eso es 7:30, 8 de la mañana. Y cuando voy con toda esa vaca, pues, había un toro blanco con prieto de un tío mío. Y ese toro iba adelante. Pero era mansito, pero era grandísimo. Ese toro de cualquier cosa, con unos cachos así. Pero era mansito. Y había un hombre llamado japonés que tenía del otro lado otro toro, por un toro suizo. Mm. Y ese toro venía de allá para acá. Y tú sabes, los toros se ponen a gritar. Y de aquí, de aquí a New Brunswick, si lo oyen igualito, el que viene y el que va. Sí, sí. Le grita aquí y el otro le grita allá. Y yo veníamos por el mismo camino. Muchachos, cuando se juntan esos dos toros, había como una caña así. Pero y tú sabes que yo duré ahí, cuando se enfrentaban esos dos toros a pelear, con toda esa vaca ahí alrededor. Y desde las 8 y pico yo duré hasta las 12 y pico esperando que terminaran de pelear. Tumbando, oye, los dos toros. Pero era como de aquí a allá yo vi la vaca rodeándolo y de aquí a allá yo viendo. Y tú lejos. Espérate, ey, mira, me iba a acercar. Me iba a acercar un toro que bajaba a un canal que había y volvía y subía. Y si había una mata, la rompían fue con con todo. todo. La rompían con todo y volvían. Y tú sabes por qué ya a las 12 y pico terminaron porque el suizo tenía los chifles más, los cachos, Ajá. más finos que el otro. Y entonces cuando un toro tiene los chifles más finos, tiene menos potencia Sí. y se mandó el otro, sí. Y le cayó atrás el otro, pero ya ve que el otro no lo pudo alcanzar, se mandó y volvió. Y ahí pues, Fuerte. 4 horas ahí. 4 horas esperando que yo... Y tú muy lejito. Terminaran de pelear. ¿Qué se mete ahí? Y nadie creía. Después el abuelo mío y todo, muchacho, ¿dónde le gustaba? Ya digo, muchachos, esos toros comenzaron a pelear. No lo creían hasta que no fueron. Cuando íbamos a buscar la vaca en la tarde, Que pasan por ahí. vieron todo el tumbado y toda la cosa. Jesús santísimo. Toda la mata en el suelo, toda ¿Te la imaginas? Y usted solo, sin nadie allá. Nadie, solito.
sin camisa, en pantalón corto, yo tenía no, de 12, 13 años. Un Wilson versus Doctor. Gracias a Dios. ¿Y quién se le iba a topar ese toro? Yo siempre he escuchado la historia de los tiempos de ustedes, que siempre estaban en la finca trabajando, se levantaban temprano y todo eso, pero yo nunca he visto que ninguno de ustedes dieron complaint de eso. Se quejaron, ni Se nada. quejaron. Y nosotros ahora en estos tiempos somos vagos. Vago no, vaguísimo. Comparado con Con aquel ese entonces. tiempo que ustedes se tenían que levantar a las 6 de la mañana y a ordeñar. No, y hay algunas veces más temprano Sí. que No, y no solo de ña, había muchas cosas. Pero lo que pasa es que ese era el medio de trabajo y uno vivía de ahí y uno lo sabía. Y más nosotros, tú sabes que vivíamos, nosotros mantenía de todo, éramos 4 hermanos cuando eso. A mi mamá se casó la primera vez. Y vivíamos con mi abuela y mi abuelo. Y era ahí que el abuelo y papá mío era un guardia que andaba por ahí. Y no... Cuando él vino ahí, yo me fui de la capital para Montecristi. Tenía 1 año. Cuando él vino ahí otra vez, el papá mío, después que se dejó de mi mamá, tenía yo 13 años. Ey, ya. Ah, por lo de- 12 años. ¿Te reconoció cuando te vio? No, yo me mandé cuando él fue. Y que iba, se mandó a ese muchacho para acá. Y el abuelo mío dijo, no, pero si él no lo conoce. El papá mío era el abuelo mío, porque fue que... Eso fue quien te Pero crió. que entonces el abuelo mío, como es, todo el dinero. Y nada, cuando el abuelo mío murió, dejó muchísimo dinero, pero entonces nada. Los que menos trabajan se quedan con él. Se quedan, bueno, los que menos trabajan. En quedan ese en la tiempo ya capital. tú Por eso- estabas... Sí, por eso yo me fui para la capital, porque ya yo estaba. Yo, coño, No ya, había progreso ahí. no vi Había nada. que echar para adelante. No vi nada que había nada ni nada. No había nada para los muchachos, nada más para los Para los viejos. grandes. Entonces, bueno, y por eso más yo. Pero después, cuando estabas más viejo, tú te reconociste con el papá tuyo, ¿verdad? ¿O no? Sí, porque después en la capital yo vine para de él y hicimos la paz. No estaba tú, no, 100%, pero siempre estábamos. Él me dio una habitación, sí, de una casa que él tenía ahí. Una casita que él tenía en Villa Duarte. Y, ¿no? Y tranquilo, y yo lo veía poco, pero vivía ahí. Tú ves. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Después de... Bueno, los 12 tanto años tiempo. tú le corriste, pero después que tú te fuiste a la capital, ¿cómo te No, dijeron? porque ya yo lo conocía. Ya yo lo conocía, entonces no vivía mi hermano ahí. Y entonces la casa vivía más gente. Y, no, y ya estaba ahí, vivía ahí. Y no, ya, él mismo me dijo, no, vea, esa habitacióncita para ti, esto, lo otro, lo otro. A lo tuyo ahí. Sí, a lo tuyo. Y entonces, ¿Cuántos hijos son ustedes de padre y madre? de padre y madre, bueno, éramos 12. Han muerto. Ya. 12. Sí, por parte de nena. Era 12. 12. Pero después que yo... Ah, en esos tiempos eso era... Después que yo- De solo, de Un solo, matón, de solo un una. matón en ese Compa, tiempo. De solo después que yo una. nací- Después que yo nací, mi mamá tuvo 2 pares de mellizas, una tras de otra. El fuerte. Yo soy el caballo de los mellizos. Entonces después ya ha muerto el hermano mío, Pedro, que se mató. El otro que se murió. Y una que se murió cuando estaba chiquita, ha muerto 3. Éramos 12, quedamos 9. Sí. Así fueron los abuelos míos. Los abuelos míos tuvieron 12 hijos. Pero, Los últimos le salieron mellizos. pero mira, mamá y papá fueron como 8, entre ellos 2. Y de parte, papá tuvo 1 y mamá tuvo a ti un sitio y tío Domingo. Damn. Eso era costumbre ya en esos tiempos. El papá mío en la capital tuvo 4 más después. El diantre. 16. Sí, él tuvo. pero Es que para el hombre lo que es pasa fácil. que el papá mío con mi mamá solamente tuvo 5. Ya eso, ellos no se volvían a juntar más. Mi mamá se casó con otro señor. Ah, ya. Entonces son 5. Ustedes son 5 de padre y madre. ¿Eh? Son 5. Tu papá tuvo 5 hijos con Con él, ¿no? nena. Sí, ya nomás vemos, o sea, 3 vivos de padre y madre. Ok. Pues sí, y los Yo no. otros de padre de mi papá, yo Yo nunca he conocido los otros hermanos tuyos. Yo nada más he conocido los hermanos tuyos de parte de nena. no, pues a Tomás es grande, sí. Fue allá, creo que está muerto ya. Mm. Y las otras hermanas mías. La semana tuya yo la he conocido.
Tony, cuando usted era chiquito, adolescente y ahora de la edad suya, ¿cuál es la comida que usted le lleva? Gracias. Eso Ay, era lo que yo yo iba a llegar a yo eso. iba a preguntar eso. Esa era mi- No, Mi si tú le próxima- preguntas a Tony, No. Tony es un hombre que come de Eso mismo, todo. fallé que Bomba iba. todo, pero- literalmente. Una pregunta. No, no, ¿Cuál no, es tu espera, locro espera. favorito? No, no, no. Nada más No, para no. la gente aquí que no comen loco. No, espérate, no. ¿Cuál es tu comida favorita? No, vamos a decir, desde chiquito, adolescente y ahora. ¿Cuál era la comida que a usted le gustaba? Cuando uno estaba chiquito, no había favorita, era lo que hubiera. Tú te ajustabas a lo que sea. Y después en la capital yo te digo, no, a mí, ¿sabes? Me gusta a mí lo que pollo con tostones. Ah, lo Pero que lo pollo, primero oye, eso. Lo primero es espagueti con tostones. ¿ves? Ah. Eso es lo que lo llama. Mira, ve, él no come ninguno. De las dos cosas que tú mencionaste, ¿Es ese qué? no lo come. ¿Es qué? Espagueti con tostones. Él no Yo me lo come como eso. Usted no. ¿Cómo que no? Rosy me dijo que no. ¿Cómo que no? Usted no come espagueti Bueno, dominicano. Usted déjeme me show. está comiendo, pero yo me No, lo como. usted no come eso. Yo me lo como. Y No con te gusto, y creo, con no gusto te también. creo. Eso es lo que más me gusta, espagueti con, o sea, así, con fritos. O sea. No, pero Tony Ya. Cuando fuimos- se come una ¿Quién? loma de No, comida. cuando fuimos el Erisol en la capital, ¿te recuerdas? Tú tenías, yo creo, 2 platos aquí, 2 aquí. Sí, ese era. Había que aprovechar. Ah, Dile, adiós. Adiós, te ¿estamos acuerdas? de resort? ¿Tú te acuerdas cómo se llama el risotto que fui? Fue Breezy's. El Breezy, sí, que era era italiano y después se lo vendieron al Ajá. papá de Abinader. ¿Te acuerdas que estaba el papá de Abinader en la piscina? Un flaco, así como. No me recuerdo porque estaba muy joven. Estaba muy chiquito en ese Breezy, sí. Que tenía una piscina así que salía. Ajá. En ese. Bueno. Sí. ¿Qué es lo más raro que tú has comido? Lo más extraño, una comida rara. ¿Qué es esto? Aquí me imagino yo, ¿verdad? Una comida rara que usted haya comido. He comido tantas cosas raras. Lo más raro, aquí no he comido muchas cosas raras, pero lo más raro que yo me he comido allá que yo y le he traído para acá ha sido cucaracha de mar. Cucaracha del mar. ¡Ay, la mamá Juana! La mamá. Ah, Juana que la diga. mamá Juana. Eso se echa en la mamá Juana ahí también, pero yo no me la como. Eso se sancocha también y se come. El diablo. ¿Cómo Cómete un cucaracha? chile de eso, güey. Cucaracha del mar. Sí, cockroaches, homie. Es una cucaracha, pero que en vez de tener alas así, tiene una concha. Cuando tú la sancochas, una conchita arriba. Tú acabas. Y oye, Tú acabas de malograr, y Wilson. eso es, o sea, son como estrellajosas, parece como gelatinosa, así. Eso es como comerse un grillo. Es algo así, suena así, cuando está bien, suena chac, chac, chac. Ya, vos, No. ya tú sabes. Yo te digo, yo me he bebido de esa mamá Juana que él tiene. Y te pones Yo ready. también. Te pone al punto. Eso es un molusco, eso es un molusco, un marisco, la cucaracha de mar. La gente no, Ahí está. el que no Yo voy a sabe, tener que buscar eso. para ver cómo se- It looks like a regular cockroach. el que no se criaba donde hay But with like a shell. donde hay mares. Pero lo que pasa es que la cucaracha de mar no se da directamente adentro del mar, se da pegada En la roca, orillita. en la orillita, pero donde no en lo seco, ¿no? Donde el Ok. mar besa, como tú sabes. Sí, donde entra y sale el agua. Donde entra y Así sale el da. agua, la ola así, moja y vuelve. y sale. They're not that big. Nah, they're like No, there's more. they're like about this big. Esa es, ¿verdad? Sí, yo- Sí, esa es la cucaracha. Esa es. Esa es. Eso se come. Oye, el otro. ¿Y a qué sabe? ¿A qué supone? ¿A qué? Eso es. Apoyo. ¿A qué Pero lo que más raro, y me lo he comido, para comer es difícil, cuando tú sacas un maquey. ¿Tú sabes lo que es un maquey? Mackay, no. ¿Qué El es eso? maquey es el que camina así con la... Oh, the El que busca, que no tiene su hogar propio, sino que cuando matan los caracoles, ellos se cogen esa casa y se entran en la parte de atrás. Ellos nomás tienen la parte de adelante para caminar. así. Hermit crab. yeah. Y entonces cuando tú lo sancochas y le sacas así atrás, es un gusano como ese lado. El diablo. Snail? A snail? Y eso, gusano, eso es un marisco. Búscalo ahí. Búscalo ahí, Es Mackay. como si tú tuvieras- Espérate. Jesús. Búscalo ahí, Mackay. Eso frito tiene que estar bien. ¿Y cómo se lo comió usted? Se lo comió frito, No, sancochado. eso se come sancochado, ¿Con qué? Todo el mundo no lo come porque cuando tú lo sacas así, como un gusano así, eso es... con No hay, chile. no hay que como que limpiarlo ni nada. No, no se tú tiene que limpiarlo. tú lo tiras ahí mismo y lo Se sancochas. come con un chin de plátano, yuca. Lo que sea. Bomba, Sí. No, yo. Mm. Ya, bueno. Wilson. Ay, si me la pusiste. ¿Dónde que está?
No. No, es que tú lo dañas, tú lo dañas. Lo daña. Diablo, qué difícil me la pusiste. Ese, Qué difícil me la Ajá. puso, diablo. Ya. Ese personaje, ¿verdad? Sí, pero hay otro hay otro que camina así, que tiene su pa The hermit crab. y puede vivir entre el agua y afuera también. Ey, yo. Ujú. Pero eso es porque usted lo buscaba para comer o que se lo daban. No, eso se da en la orilla del mar, lo buscaba porque yo me crié, iba siempre a pescar a esa orilla del mar, a la playa. Sí, porque en Montecristi está. La bahía de Montecristi, hay miles de esos. Tú nada más tenías que tirarle arroz cocinado en la noche o en el día. Arroz cocinado. Y salían de salía. toda la cueva por cantidad. El olor le daba y tú por Y cantidad. tú lo salía. agarrabas así. De noche, sí. Y máximamente de noche, de tardecita, sí. Y lo echaban. Eso era lo que había, vos. No había ¿Y vaina cuánto? para ser mañoso. ¿Y cuánto de eso usted se comía? No, uno se comía 7 o 8 porque Diablo. no gusaron así. Uno no. Yo con uno estoy bien. Uno nunca lo come solo. No, Uno ¿con come qué se solo lo come? porque uno ¿Con sancochado, arroz? cucaracha. Con No, plátano. Con cucaracha. No, con La cucaracha del mal. A veces no había nada. Si estábamos en la misma playa, Ajá. había que comer solo porque no había nada. Entonces, había más usted nada. se crió casi cerca de la playa. Cerca entonces. yo iba, Sí. iba, Montecristi iba era siempre a la playa. bahía. La bahía de Montecristi. La bahía. Yeah. Había un pescador que yo siempre andaba con él llamado ¿Usted ha Elvis Ligue, que tenía más de 50 años pescando en la bahía. comido lambí? Lambí, sí. Ah, gusta pero eso mucho? es fino, espérate. No, el ambiente no, fino. Y lo Yeah. agarraba Espérate. también. Oh. Lambí, el caracol Lambí, sí. grande. Ajá. Eso se da en el mar. Punch. Oh, Para sacarlo- I've heard of it. Para It's sacarlo good. de ahí hay que calentarlo. Si no, Sí, It's like, you difícil. fuck with calamari? Yes. o sea, No Una es lo con- mismo. una It's- concha. It's the same el texture. caracol. Pero es un caracol, promise. pero es un caracol como de ese tamaño, sí. Aquí, y de eso pero eso se esconde. Que si tú no lo calientas, para salir de ahí, eso no sale de ahí nunca. Eso, No, que hay que partirle la... la- Y- estilo, sí. ¿Y a ti nunca te ha dado miedo del mar? ¿O no? De No, nadar yo no- ni nada de eso. Yo no andaba en mar adentro, eso era en la bahía. En la orillita. La bahía de La Montecristi. veía tranquila. La bahía de Montecristi tiene algunos 60 kilómetros cuadrados. Y en toda la bahía oscila entre los 15 y 12 pies. Y en lo que yo estuve ahí, no sé, nunca se ha visto en plena bahía, nunca los pescadores ahí que pescan y nunca han visto un tiburón ahí, ni pichones siquiera. Ni un tío, nada. No, en esa bahía. Nunca ¿Tú has han visto comido eso? tiburón. Tiburón. ¿Tiburón? ¿Tiburón? Sí. Allá, pero en la capital. ¿Tú sabes quién, En la quién capital. ha comido tiburón? Pues Mañosa, ¿Qué? la hermana mía. ¿Cómo? ¿Cuál de lado? Yaniri. ¿Eh? Oh. comió? Sí, porque ella... ¿Y le gustó? Sí, porque ella pensaba que era otra cosa. No, es que estábamos como en Punta Rusia, era que estábamos. Y estábamos mami y yo y los tíos míos y pedimos pescado frito con totones. Y a ella no le gustaba los pescados fritos porque... Por los ojos. Por los ojos. Eso mismo. Ya sabía Eso yo. mismo, por los ojos. Mira. Entonces, Le di el tiburón. el tipo le dio filete de tiburón. Y Pero- ella pensaba que fue filete de pescado. ¿Y le gustó? Sí, me lo comentó. Y después tú le dijiste. Sí, después, estaba bueno. Se lo comí enterito. Yo en 2 ocasiones comí tiburón porque una vez habían una gente que vivía en las Américas ahí, en los años 70 y pico. Se llamaban los macucos, que era ¿Qué nombre? Constantino y cosas, se llaman los macucos. ¿Sabes que ellos se metían en ese mar Caribe a pescar a pleno pulmón? Por eso, Ey, por eso yo. eso hace daño a largo tiempo. Con tan y todas cosas han muerto con los pulmones explotados. Sin tanque de oxígeno, sin Sí. nada, se metían. Y ellos en las Allá, Américas, allá abajo. A pulmón. en las Américas donde está el peaje, Lung power. mataron, Deep dive. Lung, Yeah. lung power, baby. mataron ellos un tiburón y lo sacaban a la orilla. La gente. Un tiburón como de 70, 80 libras. Ey, Y lo fue picaron ahí abajo y para dárselo a la gente. Y, la gente. por pedazo. Y había un Por primo pedazo. mío que Conta mató un tiburón, me llamó, me dijeron los primos míos que fueran para allá, para las Américas, y cogí un pedazo así. Está Todo el bueno. mundo lo picó el tiburón, sí. Y Y le- todo el mundo lo cocinaba un tiburón. lo cogieron para dárselo El a la pichón de gente. tiburón se va a bacalao. Sí. Mm. Y cogieron el tiburón a dárselo a la gente. Fue no para venderlo. No, ni nada. no, ellos no lo vendían. En esa época no se vendía nada. Para dárselo a la gente. No, En esos tiempos había gente sana, así, decente, que no buscaban dinero. a repartir. Que se ayudaban ellos mismos. Ellos, los Gente otros, seria. Ellos, pescaban, los otros pescados pequeños y lo vendían.
Pero eso no, eso lo picaron ellos mismos para dárselo a la gente ahí. Toda la gente Por eso que dicen que ahora la gente no hace nada por la gente. No, allá No, no. No, que de antes. Allá no. Imagínense ahora uno meterse en mar y hacer eso. Chachi, ¿quién se va? El tiburón Ah, que pues viene no, lo vende. Si se meten ahora, tienen que ser preparados y cosas para. Y si agarran o pueden comprarle a alguien un tiburón, eso no es así que lo venden, no, se lo venden carísimo. Y los huesos del tiburón, le sacan los huesos aparte porque el tiburón tiene unos huesos que se llaman cartílagos para hacer medicina y cosas. Y los lo venden dientes y carísimo. todo eso, lo Ahora venden vale carísimo. más los huesos del tiburón que Que la carne. la carne, porque los cartílagos para hacer medicina. Ahí. Wow. Tony, una pregunta para ti. Cuando tú eras chiquito, ¿tú eras malcriado, un muchacho que obedecía? ¿Cómo eras tú cuando eras chiquito? Hoy que muchachos No, hay algunos que son obedientes. sí, pero ningún muchacho en la época que yo me crié, o sea, mi familia había malcriado porque Una tabana que te quitaba la maquillaje. tú tenías que obligar, tú hacías travesura a veces, te ibas para los ríos y cosas, me iba, ¿dónde estabas tú, muchacho? Salía de temprano y cuando venía, ¿dónde estabas tú pescando? Pero ya están los peces. No pecamos nada. Bañándome en los ríos, pero no te atreves a hacer porque tú sabes que es una pela que nadie te la despintaba, nadie. Te pegaban la No correa en la hacía- espalda. tú ¡Pa! Que Si correa. hacía cualquier travesura, Con lo que encontraban te daban. con lo que fuera. Si hacía Un palo de coba. Un manguerazo. cualquier ¡Fua! travesura había que hacerla, o sea, cuando tú salías a hacer algo, alguna diligencia o algo, lo que sea, pero no te podías poner a hacer porque si no, o sea, te daba la gente, te corregía y si daban los vecinos complain de ti. O algo, Los volvían, vecinos acechando. los vecinos, eso es otra cosa que los vecinos, o sea, tú no puedes hacer nada para ningún lado porque los vecinos, si se daban complain en la casa tuya, era otra pela que te afuerteaban. ¡Fua! Una por lo malo que hiciste y otra porque los vecinos vienen a dar complaint. ¿Cuál fue la pela más grande que le dieron a usted? ¿Y qué hizo usted? ¿Cuál fue la pela más grande que le dieron a usted? ¿Y qué hizo? Ahí digo yo, el abuelo mío, la única pela que me dio. Es que yo me puse cuando yo estaba chiquito, una vaca que se mezcló con la de nosotros ahí en un corral, no sé cómo fue. Y yo amarraba esa vaca. Bueno, yo chiquito sí, la amarré y me puse a leñar y vaina, pero yo desnudo y vaina. Y cuando estaba, yo me senté a ordeñar la vaca. Pero yo no recuerdo si era que yo creía que la vaca era de allá y vaina. Y el abuelo mío me encontró leñando esa vaca y amarrada. Tenía como 12 años, muchacho. Muchacho, tú sabes esa vaca ajena, ¿qué tú estás haciendo? Uf. Yo estaba ordeñando con un cubo y vaina. Pero nada, ordeñar porque la teta de la vaca no la podía yo aguantar. No me cabía en la mano, era grandota. Y eso fue una pela que eso fue lo que soltó esa vaca, muchacho. Uf. Coño. Muchacho, y entonces no era una pela y después te hincaban en el medio del sol. Yo aguanto 10 pelis que no me hinquen en el medio del sol. Hincado en arroz en el medio del sol. Ni fue algo que usted hizo mal, usted no sabía. No, él sabía. Como dice el viejo de la televisión, no perdonaban a nadie. En ese tiempo la pela venía. ¿Quién? El de regalo era. Pero que tú sabes cómo es, que eso le sirvió de bien, porque cuando yo me fui para la capital habían, y máximamente cuando yo comencé a andar en hoteles y cosas, yo me crié ahí, tuve nunca, y después que yo estaba grande, yo cuando estaba chiquito no sabía lo que era, o sea, marihuana, pero después en los hoteles y en la calle, veía uno de los tipos, dale una patada a esto, digo, no, yo, si a usted le gusta ese, yo no uso eso. Deme la ¿Cómo? Y bebida, eso ¿no? se veía así. La marihuana, la hierba, o sea, no se veía la cocaína. No sé. Marihuana en hierba, sí, porque se sembraban en los patios, esa hierba seca, sí. Eso. Y donde quiera tú la veías, o sea, pero ya en los 80 y pico ya. Y tú nunca llegaste ni a probar, ¿no? Ni a probar, ni que siquiera. Ni a Yo la veía, contarle me nomás. enseñaban los tipos así, mira, eso es. Digo, no, señor, no, me le enseñaba, porque yo tipo empedernido en eso, y y máximamente en los sitios bebiendo. Los tipos andaban con los bolsillos llenos de papeles y una vez picado y una vez y hacían tabaco y en el mismo cabaret se ponían a... Se lo preparaban. Una pregunta. decía que no. Sí.
Una No, a mí no, pregunta. a mí no, ¿eh? La marihuana de ese tiempo, porque la de ahora tiene un bajo como zorrillo. No es día así. No, yo no sé. ¿Cuál es más igual? Porque antes no se veía Bueno, tanto. en estos Porque tiempos. aquí ahora no, uno en- sabe no, cuando ¿qué está... pasa? no, porque en estos Lo que tiempos. pasa De que lo Lo que prenden. pasa es- ¿Tú sabes por qué es demás? Porque la lían con la... Con diferentes. diferentes cosas y hojas y... Y entonces hacen se la fuman. un nuevo producto. No, se la fuman verde. O sea, Y de no la antes dejan era secar seca. bien, pero antes ellos La secaban. sacaban del tallo y la ponían a secar. Eso se secaba bien. Hash. Se secaba tanto que la molían con la vaina Con la ahí mano. y le hacían el tabaco. Eso. Ya. Y por No, porque eso- ahora esa marihuana tiene un bajo. No, porque son diferentes mezclas que pero ellos antes, hacen. no tenían ese bajo, ese bajo no salía así. Antes era nada más la planta. Y como Tony decía, lo secaban, hacían. Era como how do you say brick? Un ladrillo. Un Un ladrillo. ladrillo de marihuana. Una pregunta, ¿tú estabas ahí? No, yo, Tú como que sabes demasiado. pero que yo sé. Yo iba a decir, ¿cómo tú sabes? No, porque ustedes no ven fucking programas de. No, Coño, yo. ustedes son No, brutos. yo no. Visto, Yo veo programas. No, yo ni sé lo que es eso. Yo veo programas de educación. Esa educación yo no la he visto. No, ajá, es su historia. ¿Y en qué tiempo? Porque tú no me veo jugando. No, yo todos los domingos yo veo el History Channel todos los domingos. Ajá. A mí me gusta saber de la historia de antes. De la marihuana. No, de todo. Yo bebía en la casa de un camarero que era amigo mío en Villajuana ahí. Por la Cruz San Carlos, por ahí. Y cuando él tenía unos primos ahí y esos primos guardaban la cocaína y traían, venían por la mañanita unos ramos así en cantidad y guárdame eso ahí, guárdame. Y después una gotica, una gotica hermano. Guárdame Una eso ahí. gotica lo que queda, échale eso. No, está bien. No. Pues sí. Y esa hoja de una vez la ripiaban y después sí, y salían ellos. Pero yo te digo que nunca, ni siquiera la toqué para ayudarle. No, digo. Yo me veía mi cosa y me iba. No, Tú con tu ron. y otra gente dice pruébala para que no te cuenten. Di que Oye, para que no te cuenten. O sea, En esos nunca, tiempos o era. sea, nunca de ahí, o sea, yo le he olido de lejos así, pero dije que Ay, no. en otro, el olor que otro está, pero dije que yo nada. En esos tiempos se usaba así, al aire libre. Sí, en esos tiempos. Ahora no. No, ahora lo hacen adentro de la oficina, ¿Mm? en los baños. ¿Cómo? ¿Y cómo tú sabes? Coño. Pero explícale. Pero es así. esa gente financiera son los... Ajá. Sí. Wow. En su propia oficina es que se hacen. No, ¿y Pues cómo tú Esa sabes? gente de Wall Street. Bueno, yo trabajo en mi casa, yo no tengo oficina. Sí, pero que eso trae su consecuencia, porque Pero no lo metían preso en aquel entonces, ¿cuándo eso? sí, Trujillo no estaba mucha vivo gente todavía. caía preso y muchas caía preso y no lo encontraba. Pero yo te puedo decir que muchos jóvenes, mira, ahí está Juan José, uno que trabajaba conmigo de pequeño, o sea, trabajamos en un hotel y él era, oye, traductor, y él era, ¿cómo es? Era karateca y todas esas cosas. Pero entonces se dio un pase de esa cosa Y se jodió la vida. y no y se le fue al cerebro y nunca se recuperó. Y ahí anda, eso más de 30 años y ahí anda en la calle. Es lo mismo. Diablo. No, ya no, ni eso puede hacer porque que ya él no tiene conocimiento andando y durmiendo en la calle, sí. Eso. Y ya, o sea, trabajaba en un hotel en Bávaro de traductor y a todo, Juan José Vargas. Wow. Y otro le decían el pichón y vaina. Cantidad de jovencitos, pues, porque que se da esa vaina, te va al cerebro de una vez, pues, No. en humo seco y ese al cerebro, eso te come el cerebro. En los tiempos de los 80, en toda parte, la cocaína, el crack, toda esa vaina, era dañando vida. Jesús. Yo trabajaba en un restaurante y iban todos
los Dominican Joy, los cadenuses en los 80. En los 80 Lo bacano. los bacanos. Los que tenían cuarto en ese Las tiempo. sillas tenían como, las sillas tenían unos espaldales así. Y ellos iban a beber y parece que se iban para el baño y se iban a fumar. Y A darse su paz. en No, dos, y en venderlo ahí mismo en también. dos ocasiones, digo, coño, mira, me encontré $1 así. Y otro, José, ven acá. José Cepeda, uno que trabaja conmigo. ¿Y qué es lo que? Dice, ese es $1, pero ¿y por qué está tan dobladito así? ¿Sabes? Dobladito. Dobladito así. Cuando lo abrió, es una vaina, ese polo blanco así. El polo blanco, sí, o sea, ellos lo doblan no sé cómo, y lo llenan de cocaína y lo doblan el dólar. Así, eso, y lo planchan otra vez, planchado así, dos veces. Y Santis. entonces porque había iba mucho marihuanero de esa gente, de esos dominicanos, yo lleno de cadena, ¿ves? Y lo hacía, José lo hacía, lo limpiaba, lo tiraba por el baño y lo limpiaba, Le pasaba quitaba, agua, porque el ajá. dólar, ¿sabes que lo pueden mojar y no se pasa nada? Claro. Le pasaba agua y lo cogía. No, eso suena bien. $1 en ese tiempo, Digo, ¿cómo sí. cuánto? ¿Eh? $1 en ese No, $1 en esa época valía, ¿cuánto era? Valía como 4 o 5 pesos más que el... Y ahora, Creo que... y ahora $1 es ¿cuánto? Es 62. Casi 60. Casi 59. 59 y algo. Y mira para allá. 5 pesos. Sí, no llegaba a 5 pesos. Por uno. Pues Bueno. sí. Pero que me había dicho un tipo que si tú lavas el dólar y cosas, pero si tú vas para el aeropuerto o algo, No te lo puedes llevar. y si un perro te huele, Jeje. Jodiste. ahí está, porque eso se queda impregnado el olor. Si un perro te huele, ya te echa. te Quédate agarraba, ahí. sí. Rakiti. Te jodiste. Sí, pues, Una última pregunta antes No, de... yo tengo. Y yo tengo. Dale. Oh, ok, bueno, pues mi última pregunta. Oh, pero ¿y qué hacer? Para los que no han ido a la República Dominicana o no han podido ir a explorar el país, ¿qué parte del país tú recomiendas? ¿O qué experiencia? O que crees? No necesariamente qué parte, sino qué experiencia tú les recomiendas de que, si ustedes vienen a mi país tienen que hacer esto, o tienen que ir a esto, Or o just tienen the que comer recommendation esto. of the country in general. O del país entero. del país entero, tú sabes que eso, siempre todo el que va viajando busca los sitios turísticos, tú ves. Y los balnearios. Mucha gente nada más va para los resorts, va para las cosas, pero ya hay mucha... Háblame de dominicano de verdad, olvídate de resort. No, pero la gente es para allá que van. ¿Usted Ya. se tiraría de un parapente? Sí, yo me o sea, ¿Te has tirado? no me he tirado, pero yo en México fui y me tiré una vaina que... Eso fue Zip yo fui line. aquí, a lo último allá y sí fue casi igual en el Zip aire. line, zip En el line. aire, yo a 100 por ahí. Pues sí, todo el que va a Santo Domingo, tú ves, tiene que, o sea, explorar todos los sitios turísticos que hay, los balnearios, donde quiera hay saltos de... Pedernales, Bávaro, Pedernales, Punta Bávaro. Cana, Samaná, el que no, Montecristi, Puerto el que no Plata. ha ido al balneario La María, Ah, y tú. a la María Tengo que ir para allá. en Barahona, Sí, tengo o el que no ha ido al lago Enriquillo, Ese por va. ahí, al que no ha ido a las aguas termales de Barahona, que sea donde Del agua Sale caliente. el agua caliente. azufre. Sí, sí. No tengo porque la María es similar, la María de Barahona. La María es fría. La María es fría, pero eso es un paraíso, como dice. Sí, no, esa parte del país yo Que todavía no he es que podido explorar. ya tienen que olvidarse la gente de los resorts tradicionales. Siempre hay que ir porque Darse una fritura de vez en cuando. hay Ese que tipo no come orejita. darse, o sea, Ya, tú te vas a encontrar una orejita en un fritura. resort. ¿Tú comes orejita? Chicharrón. No, no, ¿Tú en un comes resort. orejita? Fritura, ¿qué tú no comes? ¿Qué tú no comes de fritura? De fritura que tú no comes. Yo te voy a responder, él come de todo, de fritura, ¿verdad? De fritura yo no puedo decir que no como nada. Bofe. De todo. Bofe, morcilla, Orejita. cadeneta, orejita, hocico. Longaniza. Antes hocico del puerco. Es todo. Digo, que vaya un gringuito de aquí a Santo Domingo por primera vez. Que le, Se lo lleve. que le presenten un plato de A orejita. comer fritura. Tripita. Toda Que la se vaina. coman todo. Que se coma. Bofe. Que aprenda lo que es la Orejita. República Tiene Dominicana. que decirle, digo, no, eso es oreja de cerdo frita,
pero que eso es bueno porque eso tiene mucho colágeno. No, y ellos lo prueban así. Mira, pero dile a él que él no come. Oye, la oreja del puerco, o sea tú no te voy a recomendar el hociquito del puerco. La oreja. Y tú la sientes trayajosita así. Y eso es colágeno igual que la pata de pollo. Que sí, eso Él no no come come eso pasta, tampoco. Eso no come nada un mañoso, Tony. Eso no pasa trabajo. Pata de pollo. Nah. Pero Diablo. pata de pollo eso es lo mejor que se ha guisado. Frita ya tú no te la No, recomiendo. yo el gusto no se lo quito a nadie, pero yo no me lo como. Le voy a hacer la pregunta de casa. Mira, y eso es lo mejor porque Oh. o sea, eso es... Vamos con los malditos La gente no le gustaba eso la parte de pollo era dado antes, pero ahora no. Tú has cogido auge porque eso es un colágeno. Tú no ves Colágeno, Wilson, cuando tú- colágeno. cuando tú la guardas en la nevera, se pone como una gelatina. Sí, ese es el colágeno. ¿Tú comes Tienes que marshmallow? calentarla. Wells is like, ¿Tú comes marshmallow? A veces. Ah, a veces. Pregunta, Todo no. eso es hociquito y toda esa mierda. mira. Pregunta de la comida. Ahí Yo, va esto. yo tengo una pregunta que siempre se la hago a la gente y me Y miran siempre y tú me, dices y me que miran no. raro. Es que Porque tú- eso es raro. Ahí va a dañar la El vaina. casabe, ¿se moja o no? El casabe, yo no lo mojo. Espérate. Gracias. Deja que él termine. Eso es para los ancianos. El casabe allá siempre, si es un señor mayor o lo que sea, pero nosotros, ¿sabes por qué? La misma vaina. Te Gracias, Tony. Luis Gracias. siempre hoy, Luis siempre No, pero hoy. espérate, tú vas así. Porque nunca lo mojamos porque nosotros no comíamos el casabe siempre con pescado guisado. Y lo poníamos a mojarse en la salsa. Y ahí es que bueno el casabe. Lo pones a mojarse en la salsa del pescado. de la o en la comida, salsa de ajá. la carne. Pero Ahí no con es- agua. no, si con agua se le moja a los viejos, porque a veces... No, porque es que Gracias. los dientes, No, mira- por los mira por dientes, eso. por los dientes. No. Digo yo. que ellos se lo comen no solamente con salsa. A veces el arroz con la carne y le tienen que poner, eso como una tradición. Un pedazo de casabe tiene que haber en la Sí, comida. claro. Es antes, sí. Y por eso lo Yo- El don aquí jura que el casabe se moja con agua y se Ya come da- así. Bueno, Date por yo vencido. siempre me lo he comido así. Siempre me lo he comido así. Date por Con vencido. huevos revolteados, con El que quiere- aguacate. el que quiere lo moja así, pues, pero el que nos quiere, ¿no? Eso para Date los por viejos. vencido ya. No, Palo viejo. yo voy a seguir la batalla, no Es me que importa a mí. Ese hombre es un viejo de corazón, mío. si ustedes no sabían. No, El que quiera lo moja, pero bueno, es más suave de comer, tú lo puedes mojar. Se moja en salsa, Pero Tony, que- como tú dijiste, no con agua. No. El que quiere, bueno. Que vaya Yo que no- abra la yo no lo llave. mojo con Sí, agua. el casabe es- Yo no lo mojo. no, tú le echas un chiste de agua nomás encima. De que water bay. No, La próxima tú vas a decir que tú No, mojas el aguacate ahora- también. no, el aguacate. Un chiste de sal, No, no. porque yo te iba a decir ya. No, al no- arroz cocinado se le echa Yo agua, me lo pero comía con aguacate y nunca lo mojaba. Yo casabe, porque el aguacate lo moja. sí, exactamente. ¿Tú ves? Bueno. ¿Qué hablo, Eli? Ya date por Está vencido. bien, ya. está bien. Mi última pregunta para ti, Tony. En tu próxima etapa de tu vida, ¿a dónde tú te ves? ¿Aquí o en Dominicana? No, todo el mundo tiene esa ilusión de ya uno allá en su país, tú ves. Donde uno se crió, donde uno tiene sus raíces, uno quisiera, tú ves. Ya si me llega lo último y uno está aquí, ok. Que ya no pueda irme o algo, pero yo quisiera, bueno, no, allá, en los últimos tiempos, estarlo allá tranquilo y bueno, ¿Haciendo qué para allá, de una Tony? forma, ¿Haciendo qué para allá? Una finca, Diga, diga. tranquilo. No, En fin, pero- o sea, quizá ¿En la capital o en Montecristi? no, como ya en la capital está muy bullicioso y muchas cosas. Es como o sea, en cualquier campo, más o menos como en la casa de mi mamá en Montecristi, que uno está tranquilo ahí, o sea, y yendo a su gente, yendo. Como a Matalaga, ¿te gustó para allá? Seguro, yendo donde los primos, yendo donde los esto. Un día va a esto. Yo me quiero llevar esto para allá, para Matalaga. Vamos a tener que ir para Montecristi para hacer verdad. un episodio para allá Sí, con vamos. Tony. Uno en Montecristi con Tony. A comer de todo para allá. Desde el morro de Monterrey. A comer de cucaracha, todo. Cucaracha del mar. Cocote, ¿Cuál fue la otra? a comer Macaya. ¿Cómo cocote. fue? Macayá. Mackay. Maqué. Sí. No, yo lo pruebo porque yo soy uno que si me presentan la cosa, yo me... No, vea, No yo sé, yo no, apruebo. no sé, yo pero no. si no me gustó, no me gustó. Tony, ese hombre, el mismo que dice que aprueba, no como locro de salami. Pero come vea, de yo lo pollo, probé, me lo longaniza. comí de chiquito, pero ya después de Tú grande, aprobaste no- todos los El locros. locro de salami, aparte de que lo hacían por economía antes, tú sabes cómo es, pero el Ahora locro es de por salami gusto. ahora es un locro de salami con ensalada y Ah, y- y aguacate, ¿eh? Lo que Y es si- lo que-
Locro de pollo, y si- salame, and con if you- tostones fritos. Y si tú Carne querías frita. hacer un chin fancy, le echaba un chin de habichuela encima. Sí, también se puede. Su aguacate en helado. De todo. Con un juguito de limón. O de chinola. Cualquiera. Cualquiera de los dos. Bueno. Sorry, Wilson. Te jodiste. Dale con tu A gusto. ustedes les gustan joder. You have one last No, question. ya, la última pregunta mía es, que casi me te va con la pregunta de, pero ¿qué es algo que usted extraña? Vamos a decir, de los tiempos de antes, del tiempo de ahora, cuando usted trabajaba así en los hoteles o ahora trabajaba aquí. ¿Qué es algo que usted extraña? Uno extraña tantas cosas cuando uno está, o sea, de los tiempos de antes como ahora. Como principalmente se vivía, tú ves, con libertad, que tú podías salir a cualquier hora, fuera muchacho o grande, a cualquier hora de la noche, salía y entraba y no había esa, tú ves, Esa ese miedo, preocupación. esa preocupación de que alguien te iba a hacer daño, de que tenía que pelear, pues, si no peleaba te atracaban o en el camino o algo. Y, tú ves, quisiera yo que como que viniera alguien, algún gobernante o algo que haga algo por eso en Santo Domingo, que nada, tú ves, no que tú ves, que implante un terror, sino que implante respeto para que la gente pueda Disciplina. estar de noche, porque hay mucha gente Y reglas que se cumplan. Que se cumplan, que se cumplan. hay mucha gente que está trabajando de noche, más o menos en el sector turístico, y todo el mundo no tiene carro, tú ves. Y hay gente que sale a una distancia a pie o algo así. Y que trabaja en restaurantes, tú sabes que siempre sale después de las 12 de la noche. Y, vaina. Que tú no puedes andar después de las 12 de la noche si no te atraca, si no tú no puedes andar porque tú andas con miedo, tú mejor no sales. Hacen muchas cosas que no. Hasta la propia policía también. Y no, tú no confías ni en la policía, porque Ni en ellos. la policía ahora mismo son, o sea, en vez de poner el orden, la mayoría ponen el desorden y no hacen nada. Tú ves. Ellos lo que están es buscando dinero, Buscando su dinero. como sea, Como cualquier tracador. menos debidamente. Y así Son- es. Va a ser ladrones. Todo. Entonces, vamos a grabar otro episodio con No, Tony, nos vamos pa' en Montecristi. Ajá. Claro. Tenemos En que el- hacer un de- recorrido. Uno en Bomba. Montecristi, uno en San Francisco. No, te digo la verdad. We could do a live stream from DR. Just a flat out live stream. Espérate, mi hermano, de- que el wifi de allá no es lo Oye, mismo que aquí. No, si hay Dios, se encuentra la manera. Desde el morro Pues sí, ya. hacemos uno porque tú sabes que en el medio que yo trabajaba, en hotelería, hay mucha, a veces uno no la tiene, o sea, presente, pero después se va acordando. Hay muchas anécdotas que uno ve, y esto, ¿qué pasó esto? ¿Qué pasó lo otro? ¿Qué pasó? Muchas cosas que te suceden en los restaurantes, que tú ves, que tú esto, y muchas anécdotas que tú tienes ¿qué te pasó con esto? ¿Cómo se hace esto? Y ¿qué tragos se vendían cuando tú... y así es, ¿qué trago bebía la gente? Que tú sabes. Bro, Yeah, if we tell them that that we'll promote for them, they'll give us good Wi-Fi. Tony, Tú ya le es contó la verdad conta. dije que en Montecristi se hace mejor chivo. Ah, chiboliniero. El mejor chivo, dice de la gente así, siempre lo han dicho. Porque Que dije que el mejor chivo lo hacen en Montecristi. la gente sabe. Chivo cocinar. bueno. El chivo para allá se cría comiendo ¿Sabe? arena. Sí, porque- Chivo, porque aparte de eso, lo que pasa es que en Montecristi, el que menos tú crees tiene una crianza de chivo. O sea, todo el mundo casi tiene, el que no tiene 2 o 3 chivos. Antes, más o menos, ahora casi todo el mundo tiene que comprarlo. Pero antes todo el mundo tenía su corral de chivo. Y entonces, en Montecristi hay una hierba que se da, todo el mundo la conoce, que se llama orégano poleo. En Montecristi se daba silvestre antes. Y los chivos comen toda la clase de hierba. Dice, los chivos de Los Montecristi chivos nacen sazonados, ¿verdad? nada más que echarle sal, porque comen orégano. Y se daba silvestre el orégano, ya. Se da estaba- todavía. Nada más, de que tú lo matabas, nada más solo Los chivos les Solo gustaba sal. esa mata de orégano así. Ya sabes. Con 12 y los chivos comiendo ahí. Y decía, tú no me tienes que echarle sal al chivo porque... Bueno, la comen hay orégano. que ir para allá. Vamos a Se tener me que hizo llevar. agua de una vez. Vamos a tener que Hay llevar que ir todo para para allá, allá. Tony. ¿Ves? Me dio Tienen hambre. hambre, No, me dio ya- hambre. ya yo tengo el viaje episodio planeado en la cabeza. Ya yo veo chivo allá. Yo lo veo. Bueno, Y bueno, seguimos entonces cuando
No, se va a hacer. Con Dios adelante, se va a hacer. Dios mediante. Dios mediante. Pero lo hacemos sí, hablando de todo. No. Pero hablando de la. Sentado en el mar. Ay, mira una De caca. gozadita. Ya. Claro, como debe de ser. Pero no. Bueno, mi gente. Gracias, Tony, por Bueno, sí. Gracias. acompañarnos y hablar Este de... episodio. Nuestro primer episodio en español. Para que no Sí, se para quejen. que- La No experiencia digan. que hay vivida. Claro. No, pero en realidad, Tony es una de esas personas que... Si tú lo necesitas, Tony hace... Siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre, si tú dices, Tony, necesito tu ayuda, Tony está ahí de una vez. Cuente con él. No estamos Tony, para eso, porque uno se crió en eso. O sea, ¿qué es un consejito que te le puede dar a la gente? A la gente hoy en día. la gente. Cualquiera, A la gente joven, vieja, A toda la gente. a toda la gente. Hasta los muertos. Diablo. ¿Cómo así? Güey. El mejor consejo en la vida que tú es que tú llevaste bien con todo el mundo, respetar a todo el mundo, que todo el mundo te quiera, está disponible siempre. Y aunque tú estés de mal humor, o sea, nunca, o sea, portarte mal con la gente, nunca hablarle tú esa grosería a la gente ni nada, siempre está disponible y que, o sea, no llevarte por la arrogancia, por el dinero, por nada, nada vale nada. Lo que vale la persona, el dinero y todo se queda aquí. Todo se queda, ¿va? Lo único que te lleva a quien tú ayudas, a que tú le hagas un bien y todo eso. Dale un aplauso por él. Amén. Un aplauso. Ah, bien. Claro. Ya. Bueno, mi gente, this has been ¡Bombato! ¡Bombato! Take us away, Manny. Gracias por escucharlo en este episodio. Wow, me siento raro. Vamos a ver, o sea, vamos a ver cuando vuelva yo, a ver si yo me acuerdo de alguna anécdota que se adquieren trabajando en los restaurantes, en los hoteles. No, claro. No. Ah, Tú vienes con todo lo que Usted- tú tengas, olvídate. Par de historias que tú te acuerdes. cualquier día que usted diga, mira, yo quiero estar en el episodio con ustedes, usted viene. tú no Esta dices, silla está para usted. Uno nunca está, esa la tiene así, pero si te preguntan, quizás tú te acuerdas y te vas acordando el paso y esto. Al paso. Y Ve si escribiendo te para que vayas preguntan acerca recordando de para el eso, próximo episodio. te preguntan acerca de eso, digo, o sea, ¿qué experiencia tú con esto, con alguna comida, con algo? Hasta la gente pidiendo, o sea, pidiéndote alguna comida y que te dicen otro nombre y tú sabes, y lo que sea, cualquier Cualquier son cosita. experiencias y en los hoteles. O sea, Claro, la cosa más mínima te causa, puede ser que te causa la mayor mínima, experiencia. Sí, muchas cosas. Y cosas que te pasan en los hoteles. Sí, uno me imagino la historia Exacto. que tú has vivido. Jesús. Chacho, te pasan Eso es muchas fácil. cosas en los hoteles. Estamos ready. Estamos ready. Dame. Dale. Gracias, damas y caballeros. Oh, diablo. Oh, en español. Para que sientan la presión. Estamos regados como el Maquitera y dengue. su cruce, bomba todo. Gracias por escuchar este último, how do you say, latest episode. Episodio. Dilo en inglés. Episodio Ya, dilo en último. inglés. Diablo. Hasta el español se me Dilo en inglés. este episodio de Bombato. El que sabe más español de aquí. ¿Verdad? Y se me olvidó. Se me gastó. Gracias por escuchar este episodio de Bombato. Si te gustó este episodio, deja tu comentario, suscríbete, danos tu like, es gratis. Danos el like, por favor. Gracias. Estamos regados como el dengue. Esto ha sido Bombato. Ahí vas tú con tu maldito dengue. Estamos regados. Ay, madre, ya lo dañó. No, ya se acabó la botella. Esa fue la suerte. Eso. We finished that bottle fast. Bro.